Ya está. Amén. Y les voy a pedir que busquen en su Biblia, en el libro de segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda a los Corintios 4. Y vamos a leer en el verso 7. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Lo tenemos? Sí. Sí. Sí, segunda a los Corintios 4, segunda a los Corintios capítulo 4, verso 7. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Ok. Y una vez más la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Y dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Padre, añade bendición a tu palabra, Señor, y ayúdame, Dios, a compartirla de la manera que tú me lo diste, Señor. Me pongo en tus manos, Dios. Me escondo detrás de tu cruz, Señor, y te pido, Espíritu Santo, que tú hables, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano, un momento. Hay una pregunta, hermanos, que se hace siempre, cristianos y no cristianos. El mundo siempre está preguntando, ¿por qué hay sufrimiento? ¿Verdad? ¿Por qué, si Dios es bueno y es amor, por qué permite sufrimiento en el mundo? ¿Por qué tenemos que sufrir? Y el Señor Jesús dijo en su palabra, ¿verdad? En Juan 16:3 dice: en el mundo tendréis aflicción. Y no estaba bromeando, ¿verdad? Porque todos estamos sujetos a aflicción, a sufrimiento. Y el sufrimiento, hermanos, no tiene edad, ¿verdad? No hace acepción de personas por raza o etnicidad o estatus económico o sexo. No, el sufrimiento viene a la vida del ser humano desde que eres pequeño hasta que, ¿verdad?, prácticamente dejamos esta tierra. Podemos estar sujetos a sufrimiento en todo momento. Hay niños que se enferman de cáncer y mueren, ¿verdad? Hay jóvenes deportistas y todo, pero tienen un mal en el corazón y mueren. Hay personas, ¿verdad?, que simplemente han sufrido toda su vida por abandono, por miles de cosas. El sufrimiento, sabemos que la principal causa del sufrimiento es el pecado. El pecado es la primera causa, ¿verdad? Porque la mayoría de las veces sufrimos por nuestro propio pecado, porque hay consecuencias, y a veces sufrimos por el pecado de otros, que nos alcanza, ¿verdad? Porque cuando uno peca, no solamente peca y las consecuencias son mías, alcanzan a los que están alrededor. El cáncer, ¿verdad? El pecado es como un cáncer. La Biblia antes habla o la asemeja con la levadura, ¿verdad? Que nada más con una poquita levadura se leuda toda la masa. Nomás necesitamos poquito, ¿verdad? Y este pecado nos lleva muchas veces nos lleva a sufrimiento, muchas veces. Y el Señor Jesús, como les decía, Él dijo, si quieren vamos allá a Juan 16. Vamos a estar leyendo la palabra, amén. Porque decía mi pastor ahí en México, el pastor Julián Ibarra,
Dice, esta Biblia predica sola. Con leer la Biblia, ¿verdad? Ya está predicando. Juan 16, 33. Míralo cómo dice. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Sí? Es una garantía. Ahí el Señor no está diciendo, si acaso tienes aflicción. No, en el mundo tendréis. Es una afirmación de que vas a tener aflicción. Amén. Pero no se queda ahí, ¿verdad? Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Y mire cómo dice, ahí vamos después a primera de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 1. La pregunta ahora es, el propósito de esas aflicciones. Es una pregunta mucho más difícil de contestar, ¿verdad? Porque a veces no entendemos por qué un niño tiene que morir. ¿Por qué una buena persona tiene que ir a la cárcel cuando no ha cometido ningún delito? ¿Por qué suceden todas estas cosas? Pero para nosotros como hijos de Dios, sabemos que a nuestra vida vienen muchas cosas porque Dios las permite. Y Dios las permite porque nuestra fe tiene que ser probada, ¿verdad? Ahí en 1 de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice en otra parte, ¿verdad? Que cuando nosotros tenemos aflicción, no es causa de gozo, ¿verdad? A veces decimos, no puedo estar muy contenta de que estoy sufriendo por algo. Pero aunque no es en el presente quizá causa de gozo, pero sabemos que va a producir, ¿verdad? Porque va a producir algo bueno en nosotros. Va a producir carácter y va a producir una fe más madura. Porque, hermanos, la cuestión es que si decimos que Dios sana, pero nunca nos enfermamos, ¿cómo sabemos que Dios sana? ¿Cómo probamos que Dios sana? ¿Quién dice el Señor que necesita un médico? ¿Los sanos o los enfermos? Los enfermos. Los enfermos, ¿verdad? Si decimos que no tenemos una enfermedad, que no estamos enfermos o que nunca nos enfermamos, entonces no tenemos necesidad de médico. Entonces nunca podremos comprobar o probar que Dios sana, o que Dios suple, o que Dios consuela, o que todo lo que el Señor puede hacer con nosotros. Si toda nuestra vida es color de rosa y es perfecta, ¿en dónde podemos experimentar? ¿Cómo podemos experimentar en nuestra vida la gracia de Dios? Su amor, su consuelo, su sanidad, su liberación, su provisión, su generosidad, su protección, todas las cosas que Él hace por nosotros. Si no pasamos por absolutamente nada, ¿cómo podremos conocer que Dios es todo esto? ¿Verdad? O sea, hay un propósito, hay propósitos. Sí hay propósitos. La cuestión es que hay veces que son tantas cosas, ¿verdad? Una cosa tras otra, y nos sentimos abrumados por las cosas que nos pasan, como leímos ahí, ¿verdad? A veces estamos atribulados en todo. Nos sentimos hasta el piso, ¿verdad? Sentimos que el enemigo trapea con nosotros, como se dice. Que está trapeando con nosotros y haciendo lo que quiere, porque sentimos, ¿verdad? Ataque tras ataque, o prueba tras prueba. Pero recuerden, hermanos, recuerden que el enemigo no nos puede hacer nada si no es con el permiso del Señor.
No es solamente porque seamos un tiro al blanco, ¿verdad? Para el enemigo y esté nada más arrojando dardos. Sí lo va a hacer, sí lo va a hacer. Pero la razón es por qué el Señor lo permite para fortalecer nuestra fe. Si no tenemos dardos que sean arrojados a nosotros, entonces ¿de qué nos sirve el escudo de la fe? ¿Se acuerdan que en Efesios dice que qué es el escudo de la fe? ¿Para qué sirve el escudo de la fe? Para detener los dardos de fuego. Amén. Que lanza el maligno. Amén. Entonces, si no nos lanza dardos, entonces no vamos a usar ese escudo. No tenemos necesidad de usar nuestro escudo. Amén. El jueves pasado el pastor hablaba de fe, de la fe, ¿verdad? De que necesitamos vivir por fe. Y es la única manera en que vamos a ser probados, en que nuestra fe es probada. Porque esa es la fe, ¿verdad? En la armadura de Dios, la fe es un escudo. Y el escudo, ¿verdad? Es para defenderse, para defender de los ataques, de todos esos dardos que envía el enemigo. La fe es con lo que cubrimos, ¿verdad? Nos cubrimos. Entonces, si no tenemos ataques, pues a lo mejor hasta traemos el escudo así, ¿verdad? Colgando nomás. Y no lo estamos usando. A lo mejor lo usamos hasta de charola, ¿verdad? En lugar de estar protegiendo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a usar nuestra fe? Recuerden que muchos dicen que la fe es un músculo, ¿verdad? Que necesita ser ejercitado para que se haga fuerte. Y si lo traemos de charola, hermanos, ¿estaremos haciendo algún buen uso de nuestra fe? No. La fe necesita ser probada. Y es la única manera en que vamos a ir creciendo. Porque si yo me enfermo y yo le pido a Dios que me sane y Él me sana, mi fe va a crecer porque Dios me respondió. Yo oré por esta situación y Dios me respondió. ¿Cuánto tiempo oramos por Cassandra? ¿Amén? Y Dios respondió. Y así hemos estado orando por mis hermanos, ¿verdad? Por los hijos de mi hermana Margot. Oramos y oramos lo que parecía imposible, ¿verdad? Porque duran años y años y años las peticiones familiares. Y en 2 años aquí están. En 2 años, un milagro. Nuestra fe, ¿verdad? Cuando creemos así en el Señor, nuestra fe se va incrementando, va creciendo. Porque decimos, sí, Dios contesta. Y entonces vamos a confiarle algo más. Y ahora, Dios me contestó aquí, le voy a confiar algo más y algo más. Pero, hermanos, la fe, cuando la fe ya está arraigada, cimentada en el que promete, aunque no conteste, la fe sigue firme. La fe sigue ahí. Aunque no conteste, o aunque tarde años en contestar, ¿verdad? Porque recuerden que nuestro padre Abraham, el padre de la fe, ¿cuántos años esperó por la promesa del Señor? 25 años. 25 años. ¿Cuánto esperamos nosotros a veces? Ni una semana, ¿verdad? Y ya nos desesperamos porque el Señor no contesta. O 2 días. Y ya, Señor, no, pues yo creo que el Señor no quiere. No, si el Señor dijo, si el Señor prometió, el Señor lo va a cumplir. Tarde o temprano lo va a cumplir. Hay veces que oramos por enfermedades. Decimos, el Señor no me contesta, no me sana, o no sana a mi mamá, o no sana. Pero ¿sabe qué? Si esa persona está en el Señor, un día va a ser sana. Si Dios no la sana aquí, en forma milagrosa, de repente, o a través de la medicina, el día que esté delante del Señor va a ser completamente sana. Amén. Así que el Señor cumple su promesa. Amén. Amén. El Señor cumple de una forma u otra, pero Dios siempre va a cumplir. Y así que nuestra fe entonces va a estar siendo probada. Y recordemos que también uno de los propósitos del Espíritu Santo es hacernos a la imagen de Jesús, ¿verdad? Amén. Él quiere que seamos como Jesús. Dios quiere formarnos o que tengamos el carácter de Jesús. Y mire, vamos a Juan, al Evangelio de Juan,
al capítulo 20, casi al final del Evangelio, antes de Hechos. San Juan 20. En este capítulo ya el Señor ha sido crucificado y ha pasado ya la resurrección. Amén. Y es cuando, aquí narra cuando el Señor se aparece, ¿verdad? A los discípulos cuando están en el aposento alto, cuando están ahí y el Señor se aparece resucitado. Y miren lo que dice el verso 21. ¿Estamos ahí? Amén. Juan 20, 21. ¿Sí? Dice, entonces Jesús les dijo otra vez. ¿Qué les dijo? Paz a vosotros. Ah, pero si dice que les dijo otra vez, quiere decir que ya se los había dicho, ¿verdad? Ajá. Entonces mire lo que dice al final del verso 19. Dice que cuando estaban ahí ellos, Jesús, al final dice, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Así que esta es una segunda vez que les dice, ¿verdad? Paz a vosotros. Y mire lo que dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Miren cómo en este pasaje, en este simple pasaje, cuando los discípulos están todos tristes, ¿verdad? Porque su Señor había muerto, ¿sí? El Señor había muerto y ellos están todos tristes. Y el Señor llega, se presenta y lo primero que les dice es paz a vosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque su corazón estaba atribulado. Su corazón estaba angustiado, ¿verdad? Y con temor, porque pensaban, digo, si eso le hicieron a nuestro Señor, quizá al rato vengan por nosotros también y nos crucifiquen a todos. Así que ellos en lo humano tenían razón de estar temerosos, de estar atemorizados. Estaban ahí escondidos, ¿verdad? En el aposento. Estaban ahí escondidos, atemorizados, angustiados porque no sabían ya qué iban a hacer. Pero en ese momento se presenta el Señor y les dice, paz. Paz a vosotros. En medio de esa angustia que tenían por haber perdido a su Señor, del dolor de haber perdido a su maestro, a quien amaban, con quien caminaron por 3 años, el Señor les dice, paz. Paz a vosotros. Paz. Pero no solo eso, sino les dice, así como me envió el Padre, así también yo os envío. Reciban el Espíritu Santo. ¿Cómo envió Dios a Jesús? Porque así dice, ¿verdad? Como me envió el Padre, así también yo os envío. Aquí pudiéramos hablar de muchas cosas, hermanos, porque podemos pensar, Dios envió a Jesús como un bebé, indefenso, ¿verdad? Y cuando nosotros nacemos en el Señor, también somos bebés, ¿verdad? Indefensos. Y necesitamos la protección del Señor. Pero también podemos hablar de el propósito de Dios para enviar a Jesús al mundo. Sabemos que Dios envió a Jesús a este mundo con un solo propósito: a morir, ¿verdad? A morir por nosotros. A eso vino. Aparte de mostrar al Padre, de hacer milagros y de hacer muchas cosas. Pero su propósito principal fue, sí, dar a conocer al Padre, pero vino a morir. Él nació y vivió durante su vida. Y la cuestión, hermanos, es que muchas veces leemos, ¿verdad?, las historias acerca de Jesús y la Biblia se brinca, ¿verdad?, desde bebé a cuando tenía como 12 años y después ya es un hombre. Pero podemos pensar, hermanos, que como hombre, como ser humano más bien, él también tuvo que sufrir. Él también
Ah, probablemente sufrió muchas cosas que, aunque la Biblia no narra, pero pensemos que humanamente, hermanos, él tenía una familia, ¿verdad? Tenía papá y mamá y tenía unos hermanos más pequeños. La Biblia no nos dice cuándo murió José, pero José era el padre terrenal de Jesús. ¿Ustedes piensan que no sufrió? ¿Que no le dolió perder a su papá? A la edad que fuera. Si fue un niño o un adolescente o ya de adulto. La pérdida de un padre es algo doloroso. Y más cuando hay una relación hermosa de amor y de cariño, ¿verdad? Que seguramente había entre ellos. Él sufrió. Quizás sufrió también desprecios cuando era niño o cuando era adolescente, pero aún en su ministerio sufrió desprecios, ¿verdad? La Biblia nos dice que no tenía dónde recostar su cabeza. Aleluya. ¿Verdad? Y nosotros tenemos una cama a veces king size, ¿verdad? Y nos quejamos de que está muy dura, ¿verdad? Hermanos, hay muchas cosas que él pudo haber pasado. Quizá pasó hambres, ¿verdad? Y no se diga en el proceso de la crucifixión, todo el dolor que él padeció. Y el Señor Dios a eso lo envió. Él sabía a qué venía. Él sabía perfectamente lo que era ser un hombre, ¿verdad? De carne y hueso. Esta carne, hermano, que ahorita a lo mejor los que están jóvenes, gloria a Dios, Dios te bendiga, pero los que ya estamos más grandecitos, que todo te duele, ¿verdad? Que como decía el pastor antes saltaba de la cama y no, ahora ya me tengo que rodar para poder bajar un piedra, porque todo duele ya, ¿verdad? Esta carne duele, se enferma, ¿verdad? A veces por nuestra culpa, a veces por la contaminación, ¿verdad? La comida, como me pasó el otro día a mí, nos enfermamos. Este cuerpo es débil. Este cuerpo es muy débil, muy débil. Y el Señor Jesús se hizo hombre como nosotros. Así que su cuerpo también sufrió. Y su corazón, como les dije, al perder a su papá. Hermanos, cuando él estaba en el jardín de Getsemaní, cuando lo arrestaron, él experimentó la traición en cierta forma, ¿verdad? Porque todos lo abandonaron, todos lo dejaron. Nosotros hemos experimentado también a veces esas cosas, ¿verdad? La muerte o enfermedades o todas esas cosas, sí, son parte de nuestra vida. Y la cuestión es que todos, absolutamente todas las personas, estamos en la posición de que podemos pasar por todo esto. Pero la condición o la situación, hermanos, es que, como les digo, él sabía a lo que venía y lo hizo conscientemente y lo hizo voluntariamente. Él sabía que venía a entregar su vida por nosotros, ¿verdad? Mire como dice ahí mismo en Juan, donde estamos, regrese un poquito al capítulo 10, ahí en Juan, al capítulo 10. Y vamos al verso 17. ¿Lo tenemos? Juan 10, 17. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Miren 18. Nadie me la quita. Nadie me la quita. Sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Recuerda que el Señor dice, yo podría llamar a legiones de ángeles, ¿verdad? Para que me vinieran a defender. Él podía haberlo hecho, pero lo hizo voluntariamente, consciente y voluntariamente. Él decidió, dice, yo pongo de mí mismo, pongo mi vida. ¿Y sabe cómo se llama eso, hermana? Sacrificio.
sacrificio. Él también, como ser humano, tuvo que morir al yo, ¿verdad? Tuvo que morir al yo. Santo Dios, aleluya. Decidir morir para dar vida a otros. Él sabía que era la única manera en que nosotros pudiéramos vivir. Porque este mundo estaba condenado, ¿verdad? Todo. Y la única manera en que Él podía salvar a la humanidad era entregándose Él mismo. Él mismo. Y quiero llevarlos también ahí a Marcos, ahí atrásito. Vamos a Marcos 15, también casi al final del libro. Marcos 15. Y esto es muy interesante lo que viene ahora. Marcos 15. Marcos 15 y vamos al verso 34. El Señor Jesús aquí está siendo crucificado. ¿Amén? Y dice el verso 34, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En este pasaje, hermanos, hay dos interpretaciones. Y por mucho tiempo yo estuve con la primera interpretación, que es la más conocida y la que se da se le da más como importancia o se cree más verídica. Y la interpretación es que Jesús, estando en la cruz, Él clamó a su Padre estas palabras, ¿verdad? Diciendo, como dice ahí traducido, es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y una de las interpretaciones es que ahí, cuando Jesús estaba en la cruz llevando todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones, ¿verdad? En sí mismo, en su cuerpo. Esta escuela de pensamiento dice que Él sintió el abandono de su Padre por primera vez, ¿verdad? El abandono de su Padre, porque se dice que Dios como que le dio la espalda, ¿verdad? Y no lo vio ya más, porque dice, Dios no puede ver el pecado. Y Jesús se sintió abandonado, y por eso gritó, ¿verdad? Y clamó. Si es la primera vez, es la única vez que el Señor Jesús clama de esta manera, sintiéndose abandonado, sintiéndose desamparado, ¿verdad? Ahí dice, desamparado. Entonces, hay ese pensamiento, ¿verdad? Que dice que Jesús, sintiendo el peso del pecado en Él y sintiendo el abandono de su Padre, fue el momento más terrible para Él. Porque por primera vez estuvo separado de Dios. Eso es lo que dice una escuela de pensamiento y se oye bien, ¿verdad? Es creíble también. Pero hay otra escuela de pensamiento que no hace mucho tiempo escuché y comencé a interesarme en ello y también me llamó mucho la atención. Y es la situación esta, miren. Cuando ustedes saben que los egipcios, los hebreos o los judíos, memorizaban la ley, ¿verdad? Memorizaban la ley y también memorizaban los salmos. Los salmos eran cantos, ¿verdad? Que ellos cantaban. ¿Amén? Así que es como nosotros que nos memorizamos los cantos, ¿verdad? Y los estamos cantando. Y hay veces que uno empieza a decir, ¿verdad? La primera frase de la canción y ya sabemos todos cuál es, ¿verdad? Si empezamos como hay poder, y ya sabemos cuál canto es, ¿verdad? Entonces lo que se dice es que ellos, para referirse a algún salmo en particular, como no tenían una Biblia como nosotros, donde tenían capítulos,
ellos no tenían forma de decir, ok, vamos a cantar ahora el 121. No, porque no estaban numerados, ¿verdad? Para nosotros ha sido una gran ventaja que los capítulos en la Escritura están así numerados, ¿verdad? Por versos y por capítulos y todo. Pero ellos no los tenían así. Así que para ellos no era tan simple como decir, vamos a cantar el Salmo 23 y todo el mundo cantando Jehová es mi pastor. No, lo que comenzaban decía era Jehová es mi pastor. Entonces ya todo el mundo sabía cuál era el salmo que queríamos cantar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Así que lo que se dice, ¿verdad? Y esto es lógico también, ¿verdad? Que así era. Esa era la manera de identificar escrituras. Con la primera línea con la que comenzaban, entonces ellos ya sabían cuál era. Amén. Entonces, en este texto se dice que cuando él está diciendo estas palabras, si ustedes tienen una Biblia con ¿cómo le llaman estos? ¿Estudio? Referencias, no. Referencias. Si ustedes ven en esa parte que dice Eloí, Eloí, lama sabachthani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si tienen una referencia ahí, los va a mandar al Salmo 22.1. Vamos ahí al Salmo 22.1, porque ahí es donde nos manda. Salmos 22.1. ¿Lo tenemos? Salmos 22. Ok, ¿y cómo empieza? Amén. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se dan cuenta? Esta otra interpretación lo que dice es que el Señor Jesucristo, cuando estaba ahí en la cruz, al decir estas palabras, estaba haciendo referencia a este salmo, al salmo que nosotros conocemos como el Salmo 22, porque es la primera línea, amén. Es la primera, así comienza este salmo. Entonces lo que dice esta escuela de interpretación de este pasaje en particular, cuando el Señor Jesús está en la cruz, es que Él se está refiriendo, no está diciéndole a Dios por qué me has desamparado, sino se está refiriendo a este salmo. ¿Ok? Entonces, si nosotros leemos todo este salmo, sabemos, y así se considera este salmo, que aunque lo escribió David, y sabemos que David escribió de sus propias experiencias, ¿verdad? De lo que él estaba pasando. Así que David escribió esto porque él sintió, ¿verdad?, que Dios lo estaba desamparando, porque tenía muchos enemigos, estaban tras él, estaban haciendo mil cosas, y él pensaba que Dios lo había dejado. Pero aquí en este salmo hay varios textos que hablan o que apuntan al Mesías, a Jesús. Y mire, fíjese, por ejemplo, ahí mismo en el capítulo 22, mire lo que dice, ¿dónde está? Mire, por ejemplo, el verso 16. En el verso 16 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Pero fíjense lo que dice aquí, horadaron mis manos y mis pies. Suena la crucifixión, ¿verdad? Horadaron mis manos y mis pies. Dice, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Verdad que en ese pasaje también hace referencia a estos textos, verdad? Entonces, por eso se dice que este salmo es un salmo mesiánico, que estaba anunciando, ¿verdad?, a Jesús. Santo Dios. ¿Sí? Entonces, esa escuela de pensamiento, como les digo, no dice Jesús estaba sintiendo que su padre lo estaba abandonando, no, sino que estaba haciendo referencia a este salmo de David, que hacía referencia a él.
a Él como Mesías, porque de Él estaba hablando aquí, proféticamente. Amén. Santo Dios, amén, aleluya. Porque también hay otra explicación que dice que si Dios está en todas partes y Jesús era Dios y Dios es uno, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno. Entonces dice, es realmente como que teológicamente imposible que estén separados. Que, pues no, son uno, no pueden estar separados. Entonces lo más lógico y lo más razonable, aún doctrinalmente, es que realmente Jesús estaba haciendo referencia a este texto. Porque ahí está haciendo referencia, este salmo está haciendo referencia a lo que él estaba viviendo ahí en la cruz. Amén. Y hay otro detalle muy, muy hermoso. Mire lo que dice ahí mismo en el verso 6. El verso 6. ¿Cómo dice en su Biblia? 22:6. Ajá. Dice, mas yo soy gusano en hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Amén. Mas yo soy gusano y no hombre. Pero dicen, pero Jesús estaba como hombre ahí, ¿verdad? En la cruz, era hombre. ¿Por qué hace referencia a este salmo que dice ahí que es un gusano y no un hombre? Y eso es algo muy interesante y muy lindo, porque este gusano no es cualquier gusano. Si nos regresamos un poquito a Job, ahí enseguida unas páginas antes, ahí en Job, en el capítulo 25, en el capítulo 25, ahí uno de los amigos de Job está diciendo que el hombre no se puede justificar delante de Dios. Y está diciendo, por ejemplo, en el verso 5, dice aquí, ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano. ¿Sí? Lo interesante, hermano, de esto es que a pesar de que en español, ¿verdad? La palabra aquí en estas dos porciones es gusano. Y uno cuando la lee, pues sí te dices un gusanillo, ¿verdad? Cualquiera. Un gusanillo. Pero lo interesante es que en el hebreo, esos dos gusanos son muy diferentes. Son muy diferentes. El gusano o la palabra que usan aquí en Job para describir a ese gusano, dice que en hebreo es la palabra rima y describe a un gusanillo cualquiera, a un gusanillo, dice que de los más insignificantes, y por eso aquí este personaje está identificando al hombre con ese gusano, porque para nosotros un gusano es insignificante, ¿verdad? Y más aún, si pensamos que en esos gusanitos pequeñitos que salen de, por ejemplo, entre la basura o entre las cosas que se pudren, en los cuerpos a lo mejor que se pudren y eso, salen unos gusanos, ¿verdad? Que hasta asco dan, ¿verdad? Así como que cuando ve uno basura con gusanos. Esa clase de gusanillos feos esa clase de gusanito es lo que está hablando aquí Job. Pero lo que está hablando el Salmo 22, ese gusano, cuando David está diciendo, soy gusano y no hombre, él está quizá pensando en sí mismo, sí, humillándose en la manera de un gusano. Pero cuando estamos pensando que este salmo es mesiánico y profético, lo interesante de esa palabra, gusano aquí, dice que no es la misma palabra rima, sino aquí se define este gusano como
tolá. Y ese gusanito es un gusano especial y diferente, que en español se conoce como gusano rojo o como escarbajo escarlata, porque no es tan gusano como conocemos los gusanitos largos y así, ¿verdad? No es tan así. Y a ver si puedo presentarles esa imagen. Mire, aquí está. Hermano, ¿lo puede mover un poquito? Para que se vea esto. Es como una larva, pero ese es un... Miniatura. Pero ese es un gusanito, no es microscópico. Este gusanito es como del tamaño de, no es una chinche, no es un piojo, no. Es un gusanito del tamaño de, haz de cuenta que es más grande que un frijol, es más grande que un frijolito, pero más pequeño que una aceituna. O sea, es como así de tamañito. La semilla de Esos son calabaza. los... Ay, ya se me fue, ya se me adelantó. Será la semilla de calabaza. No. No. Este gusanito, entonces, ese es el gusano del Salmo 22. Y este gusanito, que se llama gusano escarlata o... Ay, otra vez, ¿por qué se va? ¿Por qué no me deja ponerle pausa? Quiero ponerle pausa. Pausa, ok. Este gusanito tiene la particularidad de que dice que solamente se da casi en el medio oeste, porque crece cerca de donde hay unos árboles, unas encinas que hay por ahí. Y así como está el gusanito, pues él anda, ¿verdad?, viviendo y lo que sea. Pero la particularidad de este gusanito, que se llama rojo o escarlata, o sea que el color, ¿verdad?, cuando es escarlata o carmesí, es un rojo, ¿verdad? Un rojo intenso, un rojo fuerte. Y de este animalito extraen ese color. El color escarlata o el color carmesí para teñir las telas de ese animalito. Lo curioso es que solamente las hembras producen en su cuerpo esa sustancia para que crea un tinte, hermanos, que dice que ese tinte no se puede quitar con nada. O sea, una vez que se mancha, olvídese que ni maestro limpio, ni TAE, ni nada lo quita. Es indeleble esa. Entonces, pero como son tan pequeñitos, ¿verdad? Como son tan pequeñitos, imagínense lo que cuesta extraer la tintura de ellos para teñir toda una tela enorme. Porque de estos, cuando vemos en Éxodo, cuando Moisés les está diciendo todos los materiales que quiere para el tabernáculo, ahí viene que es el carmesí, ¿verdad? Azul y carmesí y pieles de carneros teñidos de rojo con este animalito. Entonces dice que son el proceso que, no se dice cómo lo hacían antes, pero el proceso que hacen ahora es que cuando está la hembra fértil, que ya va a tener bebitos, no quiero que se pase, cuando ya va a tener bebitos, produce una sustancia que es como pintura roja, ¿verdad? Entonces que si los aplastan, sale, ¿verdad? Es como si fuera sangre del animalito. Pero cuando lo procesan ya para hacer pintura,
lo tienen que secar, lo secan y no sé qué, entonces ya después lo pulverizan y hacen polvo, y con ese polvo es que hacen la pintura. Pero en aquel entonces dice que ese tipo de pintura solamente se usaba para la realeza, así como la púrpura y el azul, porque dice que eran cosas muy difíciles de extraer, de hacer, así que eran muy caras, que solamente la realeza podía tener ese tipo de colores en sus vestiduras. Y cuando el Señor pide carmesí para el templo y el tabernáculo, era no solamente para el ¿cómo se llama? Tabernáculo. Sí, para el tabernáculo, pero para el altar. Santo, para la cortina, para las cortinas, y también tenían unas bandas que iban en las vestiduras de los sacerdotes, de rojo, traían bandas así rojas con este animalito. Entonces, la cuestión es, qué curioso, este animalito, su nombre científico es Cocos ilicis. Y se parece medio a la cochinilla, ¿va? Mexicana. Sí. Se parece a la cochinilla. Pero así es. Entonces lo interesante es, ¿por qué el Señor se compara con este gusanito rojo? Y aquí viene lo maravilloso y lo súper interesante. Porque este animalito, dijimos que solamente las hembras, ¿verdad? Producen ese tinte. Entonces, cuando ellas están, no sé cuánto vivan, no pude encontrar cuánto vivían, pero cuando la hembra ya está lista para poner sus huevitos, ella solita, ¿verdad? Sin que nadie le diga, dice que se va busca ese árbol, la encina, ¿verdad? Y ahí viven, ellos suben y bajan por ahí. Pero cuando la hembra ya va a tener sus huevecillos, dice que se adhiere a la madera del árbol o a una ramita, ¿verdad? Pero se adhiere, dice que se adhiere de manera que solamente arrancándola con fuerza la puedes quitar. Pero ella misma se adhiere y ya sabe que hasta ahí va a llegar su vida. Porque cuando este animalito va a poner sus huevecitos, que se pone ahí en el árbol, ahora que quiero que avance. Mire, ahí no es exactamente este animalito, pero es una representación. Es ese escarabajito. Dice que cuando este animalito, ya ve cómo se ven ahí como si fuera una gomita, ¿verdad? Suavecito, en la otra foto. Pero cuando ya va a tener a sus bebés, dice que cuando se adhiere a la madera, se forma un caparazón arriba fuerte. Entonces se ha dado cuenta que se hace como una conchita pegada así pegada al tronco, ajá, que no la pueden quitar casi, es bien difícil arrancarla, ahí está pegada. Entonces los huevitos están ahí incubando y todo, y dice que en 3 días, mientras ella está ahí y se hace la caparazón dura y todo, cuando los huevitos ya salen las larvitas, ella muere, porque las larvitas comienzan a comérsela, porque están ahí adentro, ¿verdad? Están ahí adentro de la caparazón todavía, y las larvitas comienzan a comérsela. Entonces cuando dice que cuando comienzan a comérsela, no te vayas tan rápido, el color, ese fluido rojo que producen, lo que dice es que tiñe el árbol, lo mancha.
y mancha todos los huevecillos, no los huevecillos, sino los bebés gusanitos. Los mancha de modo que quedan todos rojitos. Es como si la sangre del animalito, no es su sangre, pero es esa tintura que ellas producen, mancha, hace como un fluido, empieza a salir ese fluido como si fuera sangre y tiñe todos los bebés adentro. Y tiñe la parte del árbol donde se pegó ahí, ¿verdad? Y la mancha. Dice que esa mancha no la quitan con nada. Y ahí está la mamá muriendo, cuidando, guardando, alimentando a sus bebés ahí dentro de ella, bañados con esa especie de sangre, ¿verdad? Lo curioso es que dice luego cómo van a salir los bebés de ahí, ¿verdad? Si está el caparazón tan duro. Lo interesante, hermanos, es que dice que después de 3 días, ¿les suena familiar? Después de 3 días, ese caparazón se va haciendo blanco y se va haciendo como flecky, dice que se va haciendo como si fuera una cera, se va haciendo como una cera, pero se va poniendo blanca y se va haciendo como que como que si fuera piel que se muda, pero se va ¿cómo quiero explicar? Déjame ver si en la siguiente foto se ve mejor. Se va transformando, cambiando de color. Sí, mira, así. Cambia de color. Pero ven cómo va cayendo como si fueran copitos de nieve. O sea, como que se está duro y todo así, pero luego se pone blanca, hasta la mancha del árbol se pone blanca, y luego se va como despedazando, así como en pedacitos, y empieza a caer como copitos de nieve. Dice que se cae. Entonces se cae todo y los bebés salen de ahí ya muy contentos, todos rojitos. Y aún el árbol también lo que manchó se hace blanco así y se empieza a descarapelar, como que dice, se empieza a caer así como si fueran pedacitos de piel o pedacitos como de nieve, copo de nieve. Y ahí está el animalito, la mamá que da su vida por sus bebés. Pero lo interesante, hermanos, de esto es cuando pasamos a esa foto la partí para poder hablar de una cosa y de otra, pero la foto venía así como, venía así, de la transformación. Y miren, si ven ahí, hace referencia al Salmo 22:6, que soy gusano. Y eso se me hizo algo súper interesante, porque cómo la creación de Dios nos habla del Creador. Amén. En este pequeño gusanito, hermano, yo lo llamé el Evangelio en miniatura, porque dice esa mancha roja que no se quita con nada, la asemejan a nuestro pecado, que no lo podemos limpiar ni quitar con nada, ¿verdad? Solamente la muerte y la sangre de Cristo que nos cubre. Y esos bebés que están ahí, hermanos, que están cubiertos, ¿verdad? Cubiertos, literalmente cubiertos, y llenos, bañados con esa sangre, vamos a decir, con esa sangre que les da protección, les da alimento, y a los 3 días salen, sí, rojitos porque están cubiertos con la sangre, pero la cuestión es que hacen ahí
el animalito, los animalitos salen limpios y contentos. Y mire lo que habla Isaías, hermanos. No necesitan buscarlo, pero si leemos ahí en Isaías, o si quieren ir conmigo, ahí Isaías capítulo 1, es tan maravilloso la palabra del Señor, que nos muestra cosas increíbles, maravillosas. Ahí en Isaías 1:18. Mire lo que dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, eso rojo, escarlata, también ese gusanillo, también esa es la grana, el color rojo también. Dice, si fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, que también es ese pequeño insectito, así es, rojo como el carmesí, dice, vendrán a ser como blanca lana. ¿Se dan cuenta cómo el Señor habla de esto? Dice ahí en Isaías, esa es la promesa del Evangelio, ¿verdad? Esa es la promesa del Evangelio. Si nuestros pecados son rojos, así, tan penetrados, que no se pueden borrar con nada, sino con la sangre de Jesús, con la sangre de Jesús. Y si venimos a Él, si creemos en Él, entonces dice, vendremos a ser como blanca lana. Nuestros pecados borrados, completamente borrados. Y ese pequeño animalito es esa transformación increíble, porque dice que así parece como nieve, como dice aquí en Isaías. Y dice, ¿y de dónde sale? ¿Por qué 3 días? Mire lo que dice Oseas 6:2. Les digo que la palabra del Señor es tan increíble. Oseas 6:2. Después de Daniel, después del libro de Daniel está Oseas. Ahí en Oseas 6:2 dice, nos dará vida. ¿Lo tenemos? ¿Lo tienen? Amén. Dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Se dan cuenta, hermanos? Toda la Escritura, dice, toda la Escritura apunta a Jesús, a lo que hizo Jesús. Aún un pequeño insecto, un pequeño gusanito, y todo concuerda, todo armoniza. Los 3 días que el Señor estuvo en la tumba, el hecho de que Él promete que si nuestros pecados fueren así rojos como la grana, como el carmesí, van a ser blancos, limpiados a los 3 días. ¿No les parece hermoso? Maravilloso. Así que es la muerte, ese pequeño ejemplo de la muerte de ese gusanito rojo, de esa hembra del gusano escarlata, es un evangelio en miniatura. Sí. Donde la Madre Verdad da su vida. Y eso hermanos, me lleva una vez más a lo que comenzamos. Mira, ahí en Juan, una vez más, vamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Verso 31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis, ¿en dónde? En mi palabra. En mi palabra, no en Facebook, ¿verdad? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el verso 32.
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres. La verdad está en la palabra de Dios. Y si somos discípulos de Jesús, tenemos que permanecer en su palabra, porque es ahí donde encontramos la verdad que nos va a hacer libres. Hay muchas cosas que a lo mejor todavía tenemos ataduras del pasado, todavía tenemos confusión, todavía hay dolor, todavía hay quizá muchas cosas en nuestra vida. Pero la verdad es lo que nos va a hacer libres. La verdad de Dios. Eso es. Y dice el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mire, vamos allá a Colosenses, hermanos. Colosenses, allá adelantito de, ya casi termino, ya voy a terminar. Colosenses, después de Efesios y Filipenses, sigue Colosenses. Y vamos al capítulo 3. ¿Lo tenemos? Colosenses 3. Ok. Vamos al verso 3. Dice, porque habéis muerto. Ah, caray. ¿Cómo que habéis muerto? Usted y yo estamos vivos, ¿qué no? Ok, dice, si habéis muerto, ¿y cómo es que estamos vivos? Ok, vamos al verso 1, 3:1. Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, entonces si resucitamos es porque morimos, ¿verdad? Así es. Porque dice, si habéis muerto, entonces quiere decir que si estamos vivos, pues es porque resucitamos. Pero resucitamos en Cristo, amén. ¿Y cuándo sucedió esto, hermanos? ¿Cuándo pasó esto? Amén. Cuando aceptamos a Jesús, ¿verdad? Cuando aceptamos que Jesucristo, como ese gusanito, dio su vida por nosotros y que su sangre preciosa limpió todos nuestros pecados y nos hizo blancos como la nieve y aceptos delante del Padre. Y nacimos de nuevo como esos pequeños gusanitos. Nacimos de nuevo. Aceptamos ese precioso y enorme sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Creímos que Él es Dios y que Dios lo levantó de entre los muertos al tercer día, como dicen las Escrituras, amén. Como aún el gusanito nos muestra. Y estamos cubiertos con esa sangre preciosa y protegidos por su Espíritu que mora en nosotros. Amén. Amén. Morimos, ok, entonces dice el 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2, poned la mira, ¿en dónde? No en el vecino, ¿verdad? Ni en mi familia. No en el vecino, ¿verdad? En las cosas de arriba. No en la vida del pastor, ¿verdad? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Quiere decir que tenemos que andar caminando así todo? No, ¿verdad? No, porque entonces sí caeríamos todos. No, pero fíjense lo que dice el verso 3. Y esta es la verdad que os hará libres. El verso 3 dice, porque habéis muerto. Ya dijimos, ¿verdad? Sí creímos, hemos muerto y resucitado con Cristo. Y vuestra vida, lean conmigo, por favor. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Piensen, hermanos, piensen un momento
en los bebés que estaban ahí cubiertos con ese caparazón, que no podían, los enemigos y los predadores no podían morder, ni quitar, ni arrancar, ni nada. Ese caparazoncito estaba cubriendo a esos bebés, ¿verdad? ¿Podemos decir que estaban escondidos? Gloria a Dios. Sí. Estaban escondidos, ¿verdad? Por el caparazón de su mamá. Así dice, así estamos escondidos con Cristo en Dios. Estamos escondidos con Cristo. Si usted está escondido ahí adentro de Cristo, ¿cómo es que estamos ahí adentro? ¿Cómo es que llegamos ahí adentro? Dijimos que cuando creímos, ¿verdad? Cuando nosotros creemos, cuando ponemos esa fe en el sacrificio de Jesús, el Espíritu Santo lo que hace es tomarnos y bautizarnos en Cristo. Él nos bautiza en Cristo. ¿Saben qué significa bautismo, perdón? El bautismo significa sumergir. Por eso nosotros celebramos el bautismo sumergiendo en agua, ¿verdad? Eso significa sumergir. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es sumergirnos en Cristo. Cuando Él nos sumerge en Cristo es cuando somos cubiertos, bañados con esa sangre. Gloria, aleluya. Y la santidad de Jesús, la justicia de Jesús, entonces está sobre todos nosotros, sobre nosotros. Porque todo Él está sobre nosotros, está alrededor, porque el Espíritu Santo nos metió ahí, adentro de Jesús. Estamos dentro de Jesús y ahí estamos escondidos, ahí dentro de Jesús. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando creemos. Nos bautiza en Jesús, nos sumerge en Jesús. Así que estamos cubiertos con esa sangre, como los gusanitos, estamos cubiertos con esa sangre y revestidos del nuevo hombre, revestidos de la santidad de Dios, revestidos de la justicia de Jesús. Ahí estamos, escondidos. Amén. Amén. Lo curioso y lo maravilloso es que también podemos decir que Jesús está en nosotros, ¿verdad? Porque Él vive en nosotros. Nosotros estamos escondidos en Él, pero Él está en nosotros. Ese es el maravilloso misterio, ¿verdad?, de la palabra. Porque al ser nosotros templo del Espíritu Santo, Él está habitando en nosotros. Cuando nosotros decimos que recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, ¿verdad?, literalmente viene también a morar en nosotros. Viene a morar. Yo me acuerdo que cuando yo ministraba a niños y los compartíamos el Evangelio, el niño con su inocencia, ¿verdad?, es donde cuando recibe al Señor Jesús, ¿dónde está Jesús? En mi corazón. Ahí está, en mi corazón. Y si te vas a la escuela, ¿dónde dejas tu corazón? ¿Lo dejas en la casa? No, lo llevas también a la escuela. Así que Jesús también va contigo a la escuela. Amén. Y si te vas a dormir, ¿lo dejas allá viendo tele? No, te lo llevas, ¿verdad? Entonces, a donde quiera, yo les decía, a donde quiera que vaya tu corazón, ahí va a estar Jesús contigo. Ahí está. Y es verdad, donde quiera que estemos. Por eso el Señor dice que no nos va a dejar. Que va a estar con nosotros todos los días, porque mientras estemos vivos, mientras esté latiendo este corazón, ahí está el Señor, con nosotros, en nosotros. Él está en nosotros, pero recuerde que nosotros estamos en Él, escondidos en Él. Y si estamos dentro de Jesús, mi hermano, si estamos dentro de Jesús, ¿quién nos puede atacar? ¿Quién puede llegar a nosotros? ¿Quién
puede hacernos daño. El que quiera venir contra ti, tiene que pasar por él. Tiene que pasar por él. Porque yo estoy escondida en él. Amén, gloria a Dios. Y mientras yo permanezca en él, en su palabra como discípulo, yo permanezca en él y no me salga, no hay manera de que el enemigo pueda hacer algo en contra de mí. Si no pasa primero por él, y eso significa que tiene que pedir permiso. Tiene que pedir permiso para llegar a tu vida y hacerte algo. Santo Dios. Y si el Señor le da permiso, si Dios le da permiso, te va a hacer algo. Pero sabemos entonces que esa prueba tiene un propósito de Dios. Porque las pruebas de Dios no son para destruirnos, son para hacernos crecer, para hacernos fuertes. Entonces, hermanos, volviendo al pasaje donde comenzamos, ahí en 2 Corintios, dice, yo les dije, a lo mejor así nos sentimos muchas veces, 2 Corintios 4. Segunda de los Corintios 4, verso 7. Dice, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? ¿Cuál tesoro? La palabra de Dios. El Evangelio, ¿verdad? La palabra de Dios. El Evangelio, ese maravilloso verdad que tenemos del Evangelio de Dios. La salvación que está en nosotros, el Espíritu, Jesús mismo que está en nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, Santo Dios. en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados en el piso, muriéndonos, pero no destruidos. No destruidos. Hermanos, si somos vasos de barro, somos débiles y frágiles. La esencia del barro no es la fuerza. El barro no es un elemento fuerte, al contrario, ¿verdad? Como en México se dice que pareces jarrito de Guadalajara porque eres bien sentido, ¿ah? Pareces jarrito de Tlaquepaque o no sé de dónde dicen que hacen los jarritos de barro, porque eres bien sentido, con cualquier toquecito ya te sentiste, porque el barro así es, con cualquier, pone usted un vaso, una ollita o una taza de barro y se despostilla o se rompe, se quiebra todo. Y así somos, ¿verdad? Muchas veces. Con cualquier toquecito ya nos estamos desbaratando. Pero quien está en nosotros es tan grande, tan fuerte, tan poderoso, que es un milagro sobrenatural que Él habite en nosotros. Porque la Escritura dice, cuando Salomón dedicó el templo, el primer templo que se construyó, dijo, los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Habitará Dios en la tierra? Si los cielos de los cielos no te pueden contener. Pero Dios está aquí. Dios está en nosotros. Y ese es el milagro grandioso de nuestra relación con Dios, que un Dios tan grande está con nosotros. Ustedes conocen, hermanos, la palabra en Romanos. Como Romanos 8, ¿verdad? Nos dice que en Él somos más que vencedores. Amén. Y a veces no nos sentimos como vencedores. Amén. Yo no sé si a usted le pase, pero
A veces cuando me duele aquí, me duele allá y me duele por allá, pues no me siento tan vencedor, ¿verdad? Al contrario. Pero dice la palabra en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Y dice más adelante, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Hermanos, a veces batallamos porque no tenemos dinero, porque no nos alcanza y se nos hace que Dios ya se olvidó de nosotros. Y ahí estamos, ¿verdad? Pidiendo prestado o jugando a la lotería, ¿verdad? A ver si nos sacamos algo, para ver si la hacemos por la quincena. Cuando tenemos un Dios tan grande que va a suplir a sus hijos lo que necesitamos, Él lo va a hacer, hermanos. No necesitamos ir a pedirle al mundo nada. Nada. Dice su palabra, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Híjole, qué difícil a veces, ¿verdad? Cuando estamos enfermos, cuando estamos postrados en una cama sin poder movernos, cuando ha muerto alguien que amamos, cuando no tenemos para la renta. Qué difícil sentirse vencedores. No pareciera. Pero dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque estamos en Él. Estamos escondidos en Él. Entonces, cuando el Señor nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No en nuestras circunstancias, no en el apoyo que te da la iglesia. En mí tendráis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, si hemos nacido de Dios, si hemos muerto y resucitado en Cristo, entonces hemos nacido de Dios, amén. Y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. Hermanos, si creemos estas cosas, si creemos que estamos escondidos en Él, entonces no hay que temer. No hay que temerle a nadie. Y si el enemigo viene y te dice, mira, uy, te tengo atrapado, te voy a comer. Con toda la confianza usted puede decirle, no me puedes hacer nada, porque estoy escondida con mi Cristo. Estoy escondida con Él, en Dios. Esa es mi fe, mi confianza de que el Señor está conmigo. Llueve, truene, relampaguee, no importan las circunstancias, no importan los sufrimientos que esté pasando, porque vamos a pasar, hermano. No se pregunte por qué me está pasando, porque va a pasar. El Señor le está asegurando, vas a tener aflicciones. No nos preguntemos, ¿por qué me duele? Porque así es.
pero no estamos solos. Podemos estar aún, como dice, angustiados, tirados, botados ahí, pero no estamos solos. Y no estamos derrotados. Y no estamos como los que no tienen esperanza. Amén, gloria a Dios. Porque nuestra esperanza está en el Dios Todopoderoso que nos ama tanto que envió a su propio Hijo para morir por nosotros. Póngase de pie, hermano. Quiero compartirles para terminar esta alabanza muy linda que precisamente habla de lo que hoy hablamos. Sí, le invito si quiere orar, si quiere venir al altar, a presentar sus cargas al Señor, porque Él es el que puede ayudarle. Yo no puedo hacer nada por usted, pero Escondida está mi vida en si Dios. creemos esto, Escondida está mi vida eso en debe Él. darnos seguridad. Mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. El diablo no la puede tocar, ¿Lo creemos? Amén. no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. Santo eres, Señor. Gracias, Dios. Escondida está mi vida en Dios, en sus heridas estoy yo hoy. Su costado es mi protección, mi vida en Dios está muy bien. El diablo no la puede tocar, Amén. el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. Santo. Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él. Mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien. Amén. Gracias, Señor. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito eres, Padre. Santo Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos, Jesús. Gracias porque en ti estamos seguros, Señor. Porque no importa, Padre, las circunstancias que estemos viviendo, Señor. Cada uno, Dios, estamos pasando por cosas diferentes, por cosas que quizá no podemos ni mencionar, Señor. Pero tú conoces todo, Dios. Tú conoces todo lo que estamos viviendo, todo nuestro sufrimiento, nuestra tristeza, nuestro dolor, Señor. Nuestras aflicciones, Padre.
Pero tú prometes, Señor, que tú nos librarás de todas nuestras aflicciones. Tú prometes estar ahí, Señor. Tú prometes consolarnos, Padre. Y aún que a través de nuestro sufrimiento, Señor, cuando somos consolados por ti y reconocemos, Señor, que tú eres nuestro consolador, podemos aún, Señor, consolar a otros. Muchas veces en medio del sufrimiento podemos aún consolar a otros, Señor, que están pasando quizá por lo mismo o por cosas diferentes, pero sabiendo que la respuesta es la misma para todos, Señor. Tu amor perfecto que cubre multitud de faltas, tu amor perfecto, tu gracia, Señor, que nos ha perdonado, que ese corazón, Señor, que tenía esa mancha tan fuerte, tan firme, que nada podía quitar, Señor, tú la lavaste, tú la limpiaste, Señor, y la has hecho blanca en nuestra vida, Señor. Has puesto vestiduras blancas sobre nosotros, has puesto tu santidad, tu justicia, Señor, sobre nosotros, y estamos en ti, Señor, somos uno en ti, Dios. Ayúdanos a caminar con esa seguridad, Padre, que no hay nada, Señor, que pueda hacernos daño mientras estemos en ti. Y si pasamos daños, si pasamos por pruebas, si pasamos por cosas difíciles, es porque tú estás, Señor, permitiendo, Dios, para afirmar nuestra vida, para afirmar nuestra carrera. Señor, para hacernos crecer en ti, crecer en santidad, crecer en fe, Señor. Hacer nuestro carácter cada día más como Jesús. Mostrar, Señor, tu misericordia, tu amor, tu bondad a otros que también sufren, Señor. Porque mucha gente, Señor, a pesar de la careta de una sonrisa, Dios, o a pesar del dinero, de la posición, Señor, están sufriendo, Dios. Muchos de soledad, Padre, muchos de, Señor, de drogas, de aflicciones, de cosas, Señor, que tienen su vida, Señor, en cadenas, en prisiones. Pero tú eres, Señor, nuestro libertador. Tú eres, Señor, nuestro sanador. Tú eres nuestro libertador. Tú eres, Señor, el que puede romper toda maldición, toda cadena, Señor, todo estrago en nuestra vida, Dios. Porque en ti, Señor, cuando tú nos libertas, somos verdaderamente libres. Y tu palabra, Señor, es la que nos hace libres. Ayúdanos, Señor, a buscarte, a conocerte, Señor, a amarte, a permanecer en ti, en tu palabra, Señor, escondidos en ti, Señor, porque es el lugar más seguro donde podemos estar. Y ayúdanos, Señor, a traer a otros a ese lugar, como esa arca, Señor, como esa arca donde Noé, Padre Santo, vivió seguro por 40 días mientras todo el mundo, Señor, pereció, Dios, pero él estaba seguro. Señor, ayúdanos a traer, Señor, a nuestra familia, a los que amamos, Señor, para que también estén seguros en ti, Dios. Te lo pedimos, Padre, por todas esas personas que todavía no te conocen, Señor, y que viven en angustia, viven en dolor, Señor, porque no te han conocido, porque no han conocido la verdad que los haga libres, Señor. Te pedimos, Padre, úsanos, Señor, usa nuestra vida, Dios. Queremos ser esos vasos de barro, pero que seamos útiles en ti, Señor, que seamos útiles en tus manos. Ayúdanos a permanecer limpios y dispuestos, Señor, para que tú nos uses en cualquier lugar, Dios, donde tú quieras llevarnos, Padre. Gracias te doy, Señor, en esta hora por mis hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque yo sé que tu palabra no volverá vacía, Dios, sino que cumplirá el propósito por el que tú la has dado. Señor, yo creo en mi corazón que esta palabra viene de ti, Señor, que tú quieres que vivamos seguros en ti. Señor, que no nos dejemos llevar por las malas noticias en la televisión, Señor, por lo que vemos en la economía, en nuestra cuenta de banco, Señor, en nuestra salud, Dios, sino que toda nuestra confianza se centre en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a vivir, Señor, confiados, Señor, en ti, en que tú diste lo más precioso que era tu vida, Señor, la vida de tu Hijo, Dios, por nosotros. ¿Qué no nos vas a dar, Señor? ¿Qué no nos vas a dar, Padre, que necesitemos? Yo te doy gracias, Señor, y te alabo, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. La honra y la gloria sean tuyas, Dios. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, Señor.
Gracias, mis hermanos.